Bueno, muy bien, vamos a hablar de nocturia hoy. Lo primero que vamos a hablar es cuál es el significado de nocturia. Es básicamente la micción que ocurre durante las horas de sueño, es decir, está precedida y seguida por el descanso. Se ha visto en varios trabajos, uno de 2006, uno de 2008 y uno de 2009, por distintos autores, que en general menos de 2 micciones por noche no generan impacto en la calidad de vida del paciente. Así que lo que vamos a tomar como corte es 2 o más micciones por noche. Con respecto a la frecuencia de esta enfermedad, en Boston se hizo un cuestionario que involucra 5.502 hombres y mujeres, donde se vio que la prevalencia era de un 28.4%. Dentro de los hombres, del 100% de los hombres, 25,2% tenían nocturia y 31,3% con respecto a las mujeres. Se vio también que la prevalencia de nocturia en hombres y en mujeres aumenta con la edad, y Bosch y Weiss agarraron este cuestionario que se hizo en Boston y hicieron la estadística y determinaron que 1 de cada 5 hombres de 20 a 40 años de edad se despierta 2 o más veces a orinar durante la noche, y 3 de cada 5 hombres mayores de 70 años se despiertan 2 o más veces a orinar. O sea, es una patología que es bastante frecuente. En este sentido, lo que yo quería recalcar en la clase es que la nocturia es una enfermedad que va a impactar tanto en la cantidad de vida como en la calidad de vida. Hablando de cantidad de vida, hay estudios que informan un impacto de la nocturia como factor influyente en la supervivencia global. Tenemos el NAN-Stress, que es un estudio de Estados Unidos, que incluye 7.455 hombres y 8.533 mujeres, donde se vio peor supervivencia en aquellos que tenían 2 o más micciones por noche, y particularmente aplicaba para menores de 65 años. Y Nakagawa hizo otro trabajo en 2010 con 784 japoneses mayores de 70 años, y se vio un mayor riesgo de fractura y muerte en los que tenían nocturia que aquellos que no presentaban nocturia. Así como digo, cantidad de vida también impacta en la calidad de vida. La definición de nocturia que hablamos antes no contempla el grado de molestia que genera el paciente. Es decir, por más que nosotros interpretemos como nocturia a 2 o más micciones por noche, podemos tener un paciente que con una sola vez que se levante a la noche a hacer pis, eso ya sea suficiente impacto en su calidad de vida como para consultar. Entonces, el grado de molestia es lo que influencia directamente a la calidad de vida. Y de este mismo cuestionario que se hizo en Boston, se vio que había un aumento en la incidencia de síntomas depresivos, que los pacientes con nocturia tenían dificultad para iniciar el sueño, dificultad para retomarlo, y todo esto llevaba a la fatiga matutina y al menor rendimiento vespertino de estos pacientes. Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos básicamente de que la nocturia afecta a la eficiencia y la latencia en el sueño, teniendo como concepto que la eficiencia del sueño es básicamente la división de cuánto tiempo dormí sobre cuánto tiempo tenía planeado dormir. Si eso da menos de 80%, se dice que el sueño no fue efectivo. Y con respecto a la latencia es el tiempo que uno demora en pasar de estar completamente despierto a completamente dormido. Pacientes que tienen una latencia en el sueño mayor a 30 minutos, eran los pacientes que les iba en general peor. Con respecto al sueño, quiero hacer un breve repaso de cómo está compuesto, porque es bastante interesante. El sueño tiene una fase no REM, que es el 75% del sueño en general. Este mismo está compuesto por 4 fases: una fase 1 de transición, es pasar de estar completamente despierto a completamente dormido; una fase 2 de sueño liviano, y una fase 3 y 4 que se agrupan juntas porque es lo que se llama el sueño de ondas lentas, que es el sueño reparador. Y después se sigue de una fase REM. En general, al principio de la noche, cuando uno ni bien se fue a dormir, lo que predomina mucho es la fase 3 y 4 del sueño no REM. Ya hacia el final de la noche, lo que predomina más tiempo es el sueño REM. Este ciclo, así como lo describo en general en un sueño o una noche normal, se hace entre 4 a 6 ciclos, es decir, pasamos por el sueño no REM, entramos al REM, volvemos al no REM, volvemos a entrar al REM. Eso pasa sistemáticamente. Lo que se ha visto es que la primera micción en general ocurre entre 2 a 3 horas de que el paciente inició el sueño, y esto impacta justo en la fase 3 y fase 4 del sueño de ondas lentas. Es por eso que hace que el sueño no sea reparador y que estos pacientes después tengan tantas dificultades durante el día. Cuando hablamos de sueño de ondas lentas es importante porque acá se ha visto que está muy involucrada la homeostasis de la glucosa, y Tassali demostró
que la interrupción del sueño de ondas lentas por 3 noches altera la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, lo que predispone a que estos pacientes tengan un elevado riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También se ha visto elevado riesgo de desarrollar hipertensión. Gottlieb, en un trabajo 2006 en el Sleep Health Study, involucra a 2.813 hombres y 3.097 mujeres, donde se vio que la duración del sueño por debajo de la mediana, que era entre 7 y 8 horas, está asociado con riesgo elevado de hipertensión, y particularmente aplicaba para individuos que descansaban menos de 6 horas. También se vio elevado riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Hall, en 2008, demostró que dormir menos de 6 horas o más de 8 horas era un factor predisponente a desarrollar síndrome metabólico. Y comparaba, y entre los pacientes que dormían entre 7 y 8 horas por día, se vio un 45% de predisposición a desarrollar síndrome metabólico, comparando, digamos, los que dormían menos de 6 horas o más de 8 contra los que dormían entre 7 y 8 horas. También se definió como marcador de enfermedad coronaria, pues Leitner, en una corte de 2.447 hombres de 40 a 79 años, con una mediana de seguimiento de 17.1 años, la nocturia representó un marcador de enfermedad coronaria en hombres menores a 60 años y un marcador de muerte o de menor sobrevida global en adultos de 60 años o más. Es por todo esto que claramente a la nocturia hay que estar bastante atento y entender que la causa de la nocturia puede ser multifactorial y completa. Por ello requiere una evaluación extensa y sistemática. Cuando uno habla de extensa y sistemática, habla de una buena historia clínica, preguntar si el paciente toma alguna medicación de forma crónica. Hay varios medicamentos, como por ejemplo el litio, que generan diabetes insípida de origen nefrogénico. Con respecto al examen físico, ver si nuestro paciente tiene edemas periféricos que nos pueden orientar a alguna patología como insuficiencia cardíaca crónica o insuficiencia venosa, o ver si el paciente es obeso con cuello corto, que nos puede orientar a un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y hay que definir conceptos como para que el paciente y nosotros estemos hablando de lo mismo. Hay que ver cómo define el paciente el concepto noche y aclarar que el concepto noche es el periodo entre acostarse con la intención de dormir y despertarse con la intención de amanecer. Y otra cosa que era muy importante y que lo aclaraba en la bibliografía es aclararle al paciente que se tiene que levantar para ir a hacer pis para que cuente como un episodio de nocturia, porque muchos pacientes que tienen cambiados sus horarios, ya sea por su jornada laboral o por otro, hay veces que dicen que orinan más de noche pero no estaban durmiendo y esto no clasifica como nocturia. Y básicamente el elemento más importante que nosotros vamos a tener de trabajo es la cartilla miccional, ¿no? Acá vamos a poder ver la frecuencia y el volumen de las micciones de nuestro paciente. ¿Y por qué digo que es el elemento más importante? Porque de la cartilla miccional nosotros vamos a sacar algunos datos que nos van a servir para ver dónde está orientado nuestro paciente y cómo vamos a clasificar a las nocturias después, depende un poco de esto. Vamos a ver el volumen urinario nocturno, que es el volumen que el paciente orinó durante la noche, y que es importante entender que acá se incluye la primera micción de la mañana, porque es orina generada durante el sueño. Vamos a ver el MVM, o el máximo volumen miccional en 24 horas, para orientarnos un poco a la idea de qué capacidad vesical tiene nuestro paciente. Después hay algo que se llama el índice de nocturia, que básicamente es dividir el volumen de orina nocturno sobre el máximo volumen miccional que tiene el paciente en 24 horas. Si eso da mayor que 1, ya nos dice que el paciente a la noche se va a levantar a hacer pis, porque claramente el volumen es mayor que la capacidad. Y el índice de poliuria nocturna, que también nos sirve para determinar un tipo de nocturia, es dividir el volumen urinario nocturno sobre el volumen de orina de 24 horas. En general, si el volumen que se orina a la noche es mayor a 20% en jóvenes o 33% en mayores de 65 años, decimos que nuestro paciente tiene poliuria nocturna, es decir, por algo el paciente está produciendo más orina a la noche y por eso se está levantando a orinar. En función de esto, nosotros vamos a clasificar a la nocturia en 4 tipos: poliuria nocturna, lo que acabo de decir, capacidad vesical disminuida, un trastorno mixto, que incluye los 2 anteriores, y la poliuria global, que sería que el paciente en todo el día produzca más orina. Con respecto a la primera, o la poliuria nocturna, es lo que dije, la producción aumentada de orina durante la noche, que está gatillada por una disminución en la producción de orina durante el día. Esto lo que hace es mantener el volumen urinario de 24 horas en un rango normal. Es decir, el paciente orina menos de día, pero orina más a la noche. De este modo el volumen es normal y no entra como poliuria global. Ejemplos de esto: exceso en la ingesta de líquidos por la noche,
Pacientes con edema periférico, síndrome nefrótico, insuficiencia venosa, o también ahí vemos que abajo está insuficiencia cardíaca congestiva, que en general con el decúbito dorsal y la caída en la presión hidrostática, los edemas se empiezan a reabsorber en la noche. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, que tiene un factor bastante interesante. Estos pacientes con los periodos de hipoxia que hacen durante la noche generan vasoconstricción pulmonar. La vasoconstricción pulmonar impone un aumento de presión al ventrículo derecho y a la aurícula derecha, y la aurícula derecha sensa este aumento de presión como una sobrecarga y libera péptido natriurético auricular, y esto lo que hace es estimular la diuresis. Y otra causa también la diabetes, sobre todo apuntaba a la diabetes mal controlada, un paciente que no tenga una hemoglobina glicosilada en rango. ¿Cuáles van a ser las pautas iniciales que nosotros le vamos a dar a un paciente que tiene poliuria nocturna? Disminución de la ingesta de líquidos por la noche, al menos 4 horas previas a que el paciente se acueste, que utilice medidas de compresión si tiene edemas periféricos por alguna de las patologías que nombramos anteriormente, si tome diuréticos, que lo haga durante la tarde y no a la noche, y obviamente en caso del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que utilice el CPAP. Antes de pasar a lo farmacológico, quería repasar rápidamente esto. Acá tenemos una célula del túbulo colector, vemos que en la membrana vasolateral tenemos el receptor B2. El receptor B2 es el receptor donde va a ir a actuar la hormona antidiurética, la vasopresina, que se libera desde el hipotálamo, y va a actuar acá en el riñón, pero también actúa a nivel de los vasos sanguíneos en el receptor B1 con un efecto presor, digamos, va a generar aumento de la presión. Cuando se une al receptor B2, lo que estimula es la fosforilación de una proteína quinasa, y eso lo que hace es que se expongan en la superficie apical las acuaponinas 2, que es lo que va a favorecer la reabsorción de agua, es decir, es la hormona que se encarga de concentrar la orina. Con respecto a esto, la terapia farmacológica para la poliuria nocturna está apuntando a los análogos de esta hormona, los análogos de la vasopresina, que el único o el que más se utiliza es la desmopresina. La desmopresina es una medicación que está idealmente dada para estos pacientes para que puedan reabsorber un poco más de agua durante la noche y no se levanten a orinar. Actúa sobre los receptores B2 que les mencioné recién, pero sin el efecto vasopresor sobre los receptores B1. Tiene una recomendación grado A con un nivel de evidencia 1B en las guías europeas. Y tenemos 2 trabajos, uno de Lowe's en 2004, que mostró una reducción a largo plazo de las micciones nocturnas comparado con el basal. Pasó un 48, un 58% en hombres y un 55, un 59% en mujeres. Y Mathiasson en 2002 demostró que la desmopresina incrementaba el periodo inicial de sueño en al menos 2 horas para ambos sexos. Como único efecto adverso que tenemos que controlar es la hiponatremia. En general se hace un laboratorio antes de iniciar, un laboratorio al mes y otro a los 6 meses. De todos los recortes y papers, información que leí sobre la desmopresina, en general la hiponatremia que genera no es ni tan frecuente ni tan severa, ¿sí? Es decir, no habían síntomas grandes. En general hay que controlar más a los pacientes mayores de 65 años. Y la dosis inicial que se da es de la desmopresina, la presentación MELT, 50 microgramos para hombres y 25 microgramos para mujeres. Este sería el abordaje farmacológico de los pacientes con poliuria nocturna. El segundo tipo de nocturia del que hablamos es de la capacidad, una persona con capacidad vesical disminuida. Y esta puede resultar de una capacidad vesical globalmente disminuida, es decir, un paciente que tenga un bajo máximo volumen miccional, o que el paciente tenga una capacidad vesical nocturna disminuida, es decir, que el paciente durante la noche orine volúmenes que durante el día habitualmente tolera o no orina. En ambos casos, siempre el volumen urinario nocturno exceda la capacidad vesical y el paciente se va a despertar. Y existe lo que se llama el índice de capacidad vesical nocturna. ¿Qué es este índice? Es para que nosotros veamos si el paciente está orinando más de noche porque disminuyó la capacidad vesical a la noche o simplemente porque la capacidad vesical está baja a nivel global. Y lo que hace es restarle al número de veces que el paciente se levanta el número predicho de micciones que el paciente debería tener. Para calcular el número predicho, es básicamente yo les hablé del índice de poliuria nocturna antes, que dividía el volumen urinario nocturno sobre el máximo volumen miccional. Hay una fórmula que es que a ese número, al índice de nocturia, se le resta 1 y eso te dice cuánto se debería levantar el paciente a la noche. Ejemplo, 3 veces orinar. Si el paciente de repente se levanta 4, este índice nos da mayor que 1, que 0. Y si el índice da mayor que 0, el paciente está orinando menos que su máximo volumen miccional en determinadas micciones, lo que indica que la capacidad vesical está disminuida de forma nocturna. Es decir, ese volumen durante el día el paciente lo manejaba.
Causas de capacidad vesical disminuida tenemos muchas: cálculos ureterales, vesicales, agentes farmacológicos como las santinas o los betabloqueantes, ansiedad, que el paciente tenga una disfunción vesical conocida, cánceres tanto de vejiga, de próstata, de uretra, vejiga neurogénica, la hiperactividad nocturna del detrusor, y como lo más frecuente, la obstrucción prostática por hiperplasia prostática benigna y la cistitis bacteriana intersticial tuberculosa clínica, todas. Con respecto al manejo, acá apunta mucho a la causa, es decir, depende de lo que esté generando la disminución en la capacidad vesical. En el caso de la hiperplasia prostática benigna, que es una de las entidades más frecuentes, se vio que tanto la tamsulosina como la RTU de próstata disminuyen el número de episodios de disnocturia en un 18 y un 33% respectivamente para ambos. Con respecto a la vejiga hiperactiva, que era la segunda patología bastante frecuente, eh, se demostró que los antimuscarínicos no disminuyen significativamente las micciones nocturnas. Es decir, en todos los trabajos en general mejoraban los síntomas, pero a nivel estadístico nunca eran estadísticamente significativos. El que sí está demostrando tener un poco más de impacto y mejores números es el mirabegron, que es un agonista beta 3, que sí demostró hasta ahora, en los ensayos que se vienen haciendo, disminuir las micciones nocturnas. Acá pongo en mujeres que no responden a anticolinérgicos porque en general la indicación es esa, pero también se ha visto en trabajos que se ha indicado el mirabegron de primera línea buenos resultados. Como mencioné, podemos tener un trastorno mixto. El trastorno mixto sería una persona que tenga, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva y tenga edemas, con hiperplasia prostática benigna. Esto es bastante frecuente para tenerlo en cuenta que puede suceder. Y por último, el último tipo de nocturia que tenemos es la poliuria global. Esto se define como una micción mayor a 40 mililitros por kilo en 24 horas, es decir, el paciente produce más orina. Como causas tenemos la polidipsia primaria, que sería la ingesta aumentada de líquido, que tiene dos causas: dipsogénica, que es en general secundaria a traumatismos cerebrales o a pacientes que están irradiados en el cerebro, o polidipsia de tipo psicogénica, que es un trastorno psicológico; diabetes insípida en sus dos variantes, tanto la central como la nefrogénica; y diabetes mellitus también por la glucosuria y el arrastre de agua. Con respecto a la diabetes insípida, es la excreción inapropiada de agua que lleva a polidipsia para evitar el colapso circulatorio. Tenemos dos formas de diabetes insípida: una forma central, en la cual el paciente no tiene hormona antidiurética o vasopresina por distintos motivos. Puede ser porque tiene una apoplejía hipoficiaria, porque tiene un craniofaringioma, porque tiene un tumor de hipófisis, porque tuvo un síndrome de Sheehan en el posparto, por algún motivo por el cual el hipotálamo no funcione. O nefrogénica, que es que los niveles de hormona antidiurética son normales, pero hay una falta de respuesta a nivel renal. Acá se ha visto que en general tiene que ver con mutaciones en el receptor, y en general es más frecuente en hombres que en mujeres, y es por esto que se ha visto que tal vez la genética de este receptor o la herencia está ligada al cromosoma X, y por eso las mujeres no lo muestran tanto como los hombres. ¿Cuál va a ser el algoritmo diagnóstico que vamos a tener para un paciente que tenga poliuria global? Lo primero que hacemos es el test de supresión hídrica. Le decimos al paciente que 6 horas antes de irse a dormir no tome más líquido. Por la mañana se toma una muestra de orina y se mide la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es mayor de 800 miliosmoles, el paciente logró concentrar la orina. Entonces acá hablamos de que el paciente orina mucho porque toma mucho líquido, y hacemos el diagnóstico de polidipsia primaria. Ahora, si la osmolaridad urinaria a la mañana da menor de 800, es que el paciente no está pudiendo concentrar la orina, y así hacemos el diagnóstico de diabetes insípida. El siguiente paso es administrarle desmopresina al paciente y volver a ver la osmolaridad urinaria. Si con la desmopresina la osmolaridad urinaria aumenta, estamos hablando de que el paciente tiene un déficit central, es decir, no tiene hormona. En cambio, si con la desmopresina la osmolaridad urinaria no aumenta, estaríamos hablando de una variante nefrogénica, que para la variante nefrogénica, como ya mencioné, no hay mucho tratamiento más que el control de la ingesta de líquidos. El manejo de los pacientes con poliuria global, como dije, la restricción hídrica es lo primario, sobre todo si tienen polidipsia primaria. Con respecto a la polidipsia primaria, la dipsogénica, como nombré, secundaria a trauma y radiación, no tiene más tratamiento que la restricción hídrica, y la psicogénica se ha visto que los pacientes en general se benefician con la psicoterapia. Y después, para la diabetes insípida central, se utilizan los análogos de vasopresina, que sería la desmopresina, para hacer la terapia de reemplazo hormonal del paciente.
Bueno, como mensajes importantes o cosas que me parecieron interesantes para que queden, entender que la nocturia es una enfermedad multifactorial y muy importante multidisciplinaria. No es algo que vamos a resolver solos como urólogos, ¿sí? Probablemente necesitemos ayuda de clínicos también, sobre todo en el manejo de las enfermedades crónicas. Cartilla miccional, y lo pongo en mayúscula porque es el único elemento que tenemos para poder orientar un poco qué tipo de nocturia está teniendo nuestro paciente y en función de eso saber cómo lo vamos a poder ayudar. Recordar los tipos, la poliuria nocturna, que es el aumento de la producción de orina durante la noche, y sus causas, y cuál es el tratamiento. Recordemos que el tratamiento acá es la desmopresina. La desmopresina en general no se usa para otro tipo de nocturia, que puede estar la capacidad vesical disminuida, ver si es a nivel nocturno y es un trastorno más funcional, o ver si es global y hay algo más estructural que requiera solución, por ejemplo, hiperplasia prostática. Y para la poliuria global, tratar de ver si el paciente no tiene una diabetes insípida y no requiere el tratamiento de reemplazo hormonal. Importante ajustar el tratamiento en función del paciente, y esto va a hacer que tengamos que tener un enfoque más global de todas las enfermedades que pueden generar esto. Entonces, estar atento si tiene insuficiencia cardíaca, SAOS, y tratar de darle un enfoque más global y, como dice ahí, multidisciplinario. Muchas gracias. Muy buena la charla, Juli. Es un tema que creo que es bastante molesto a veces también